Con vos. Seguinos en Facebook y escuchanos a través del www.radiopublica.marcospaz.gov.ar. La mañana con vos por la Radio Pública de Marcos Paz. Un pueblo, todas las voces. Pasaron 13 minutitos de las 12 del mediodía. Así es, y en este caso vamos a hablar con el escritor Carlos Liaskovich, que justamente uno de sus últimos libros se titula La baña, el hombre quiere cerrar la grieta. Ahí está, y qué mejor, bueno, justamente hablar con él para que nos cuente acerca de este libro. Carlos, bienvenido a Radio Pública Marcos Paz. Te saludan Victoria Alarcón y Bernardo Elfman. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal Victoria, Bernardo y la audiencia? Muchas gracias por llamarme. Les pido si pueden subirme un poquito el retorno porque escucho muy lejos. Bueno. Decinos ahí si escuchas bien. Ahí un poco mejor. Bueno, perfecto. Tampoco tan bien, pero un poco mejor. Bueno. Ahí está. Carlos, contanos, ¿de qué se trata? Uno entiende ya con el título, ¿no? De que, bueno, Roberto Labaña es el hombre que siempre en la campaña, antes y después de la elección, se mantuvo como fiel a su propuesta, ¿no? De cerrar la grieta. A ver, contanos de qué trata esto. Mira, tengo retrocedo un poco para después avanzar. Este es un libro que tuvo su primera edición en el año 2005, cuando Labaña estaba todavía como ministro del gobierno de Néstor Kirchner, y sale a la luz, digamos, pocos días después de que dejara el gobierno, pero de todas maneras esa primera edición pone énfasis en lo que fue el periodo más crítico de la economía argentina de 1930, que fue 2002, 2003, y después la transición de los primeros dos gobiernos de Kirchner. Después tuvo una segunda edición en 2007, cuando Labaña fue candidato a presidente junto con la UCR, donde se actualizaron los 2 años siguientes, 2005 a 2007. Entonces, el núcleo de esas dos primeras ediciones tiene que ver con lo que fue la crisis 2001-2002, y por supuesto reconstruyo la vida y la obra y el pensamiento de Labaña en esas primeras 2 ediciones. ¿Por qué lo hago? Porque en determinado momento, en el año 2004, estábamos ya saliendo de aquella crisis. Yo como periodista, soy periodista, me di cuenta de que todos conocíamos bastante poco de un hombre tan importante en esa transición. Un hombre que tuvo a su cargo la economía en el momento más álgido, cuando se hace cargo en abril de 2002, cuando Dualde era presidente, y que, maniobrando y negociando con el fondo, con los acreedores, con los bancos, etcétera, con un acompañamiento político muy grande y con también una situación social muy complicada, pudo resolver. ¿Por qué retrocedí hasta ahí? Porque en 2007, cuando yo publico la segunda edición, todo hacía parecer que ya después Labaña se iba a retirar de los principales papeles protagónicos de la política, y él mismo lo mostraba con sus movimientos. Es decir, él es crítico con el gobierno el primer gobierno de Cristina, más crítico aún todavía con el segundo gobierno, y ahí en el segundo gobierno se suma al Frente Renovador de Sergio Massa, y a Massa de alguna manera lo acompaña y lo unge como una suerte de continuador de su línea, de no estar ni con lo que él llama, lo que Labaña llama el populismo, y tampoco lo que él llama la derecha liberal, sino un lugar intermedio. ¿Qué pasa?
por supuesto, sabemos cómo siguió el derrotero desde el Frente Renovador, saca, digamos, un importante caudal de votos, pero no se logra construir como opción, como alternativa, sino que ese lugar lo consigue el PRO, primero con Cambiemos, y finalmente desplaza a Massa de la opción, digamos, frente al kirchnerismo en 2015. Uh-huh. Ante este panorama, Labaña sigue acompañándolo a Massa, pero se da cuenta de que todavía no había una opción lo suficientemente sólida como para sostener sus ideas. Y lo que es detonante para su determinación de candidatearse este año es la crisis del año pasado, es decir, la crisis de 2018 le demuestra a él que el gobierno de Cambiemos, el gobierno de Macri, estaba en franca declinación económica y estaba perdiendo un apoyo político muy importante, y que su histórica reivindicación de un lugar intermedio, es decir, un lugar que no fuera ni el populismo, como lo define él, ni la derecha liberal, podía emerger. Y ahí es cuando él toma la decisión de volver al primer lugar de la política y construir su candidatura. Entonces, el título surge digamos, de la actualidad de la palabra grieta, pero de alguna manera es una posición en la que él hace muchos años que está, ¿no? Sí. Y, por supuesto, tiene que ver con esta grieta que efectivamente existe entre dos posturas tan antagónicas. Sí, sí. Él intentó tomar el liderazgo del peronismo no kirchnerista. Mira, me parece que según lo que él declaraba en los últimos meses, él excedía un poco esa búsqueda y creo que apuntaba más a un tipo de unidad que incluyera a los peronistas, pero que no fuera solamente del peronismo. Claro. Por eso su unión con el socialismo, con otros sectores. Sí, sí. ¿Y cómo pensás, Carlos, que va a continuar, después de lo que va a ocurrir en octubre, donde uno, según lo que sucedió el 11 de agosto, cree que está casi cantada la elección, con los Fernández ganando la elección y con Labaña en un tercer lugar? ¿Lo ves a Roberto Labaña siendo convocado a participar del gobierno de Fernández? Creo que Felipe Solá ha planteado algo en ese camino, ¿no? Mira, sí, yo entiendo que sí, que lo van a convocar. Él va a poner condiciones, obviamente, pero me parece que hay mucha más afinidad de Labaña con Fernández que con Macri y compañía. Uh-huh. No por casualidad están Massa y Guillermo Nielsen Exacto. dentro del bloque, digamos, gente que estuvo muy cercana a Labaña. Exacto. Hasta hace poco. Y además porque Labaña tiene, más allá del aporte cuantitativo de los votos, tiene, digamos, mucha autoridad y mucha escucha en los centros financieros y económicos internacionales, y seguramente ese capital, ese activo que suma Labaña, le va a resultar muy importante al nuevo gobierno. Por supuesto que tampoco Labaña se va a sumar alegremente, digamos, no, con por las condiciones, supuesto, y no creo que vaya como ministro, digamos, no me parece. No, pero sí podría ser capaz para acompañar la negociación de lo que se viene, o más complicado me parece que tiene que ver con la deuda, capaz. Exactamente, sí. Además Labaña insiste mucho con un instrumento que no es directamente de gobierno, pero sí que tiene que ver con una mesa de diálogo y de encuentro, que es, por lo menos así lo plantea él, una suerte de consejo económico y social que reúna a diferentes actores de la sociedad para fijar políticas de largo plazo, no para tomar las decisiones ni para escribir las leyes, sino para intercambiar y cuáles serían los grandes lineamientos. Me parece que en ese lugar él podría ocupar un espacio.
Ahí está. Me da la sensación, tampoco estoy hablando por él, digo, Sí. es a partir del conocimiento que yo tengo sobre él. ¿Seguís, digo, más allá de haber escrito este libro, seguís en contacto con él? Sí, periódicamente hablo con él y bueno, y lo veo muy activo obviamente ahora en la campaña. Además, Sí, lógico. Una cosa es estar en campaña y otra cosa es ya, bueno, una vez realizadas las elecciones ya los números hablan, la gente se decidió y ahí supongo que vendrá otra etapa, ¿no? Sí. Carlos, acá además estamos viendo tu amplio currículum, de periodista y escritor, y se viene una novela que estás terminando, ¿es así? Sí, estoy escribiendo una novela hace un tiempo y aspiro a terminarla. Bueno. ¿Se puede saber por lo menos muy cortito, digo, la síntesis o en qué está basada? No, porque sería como una especie de sinopsis digamos, sería medio difícil de resumir. Está bien, pero cuando tengas, ahí charlamos y hablamos de vuelta, ¿te parece? Ahí está, buenísimo, Bernardo, cómo no. Buenísimo. Agradezco mucho la ayuda. No hay problema. Igual fue muy interesante conocer un poquito más de Roberto Labaña, este hombre que quiere cerrar la grieta. Vamos a ver qué pasa, por supuesto, en octubre, después, como decís vos, y lo que pensamos y lo que marcan muchos analistas. Va a haber una invitación a que se sume el gobierno de Fernández y vamos a ver si acepta, dado los términos cuales se proponga de determinada cuestión. Así que, Carlos, muchísimas gracias por estos minutos con la Radio Pública de Marcos Paz. Al contrario, muchas gracias a ustedes y saludos a todos. Ahí está, pasó Carlos Liaskovich, quien ha presentado este libro, Labaña, el hombre quiere cerrar la grieta. Estás escuchando La Mañana con Vos por la Radio Pública de Marcos Paz. Un pueblo, todas las voces.